Hola, qué bueno que me acompañes. Estamos nuevamente con lo de los cursores. Entonces entramos a la parte práctica. Aquí tú estás viendo que ya tengo información. Para mí es importante que en este primer tema tomamos en cuenta el tipo de valores que trabaja Excel. Y esto pues viene siendo muy simple. Este es numérico. Este en apariencia aparece texto. También aquí tenemos la fecha. El lunes también es texto. Juan es texto. Y verdadero es un valor lógico. Para que entendamos esta parte estoy utilizando una función que se llama SPAR. O sea, valida si tu celda o tu número es SPAR. Entonces, para este caso yo tengo A2 y A2 estamos viendo que es el 54, entonces es par. Entonces, sin problema, cuando yo le doy Enter, pues me dice que es verdadero, ¿no? Entonces son cuatro nuestros valores de Excel: numérico, texto, fecha y lógico. Entonces, partiendo de este tipo de información, que aquí tengo varias, estoy generando una base de datos. Yo voy a rellenar, estoy en la esquina, área 3, y aquí voy a llegar hasta, ok, hasta el renglón 14. Miren, vamos a ver qué pasó con este proceso. Ya a partir de que trabajamos esta serie, pues el 54 ya pasó a ser 55 y se incrementó 1 cada vez que cambiamos de renglón. Pasa lo mismo con enero y entonces nos preguntamos por qué, si en este caso, como Juan X texto, este se está incrementando. Bueno, define que enero es un mes y entonces se pasa al siguiente cada vez que cambia de renglón. Lo mismo pasó con la fecha se incrementó un día y en el caso del nombre del día, pues también se incrementó uno, pues, el lunes, sigue martes. El único que no cambió fue Juan, porque incluso, o sea, siendo texto, pues no debería de hacerlo, o sea, no hay un incremento. Pero en el valor lógico, estamos viendo que nuestra celda de función, bueno, ya fue a verificar lo que tenía en la A3, y en este caso 55 no es par, entonces lo que me da como resultado es falso. Que todo esto que ahorita estamos trabajando es una base de datos y lo entendemos así porque son datos relacionados entre sí. Es decir, toda la columna A son números, toda la columna B son meses, la C son fechas, el D es días, el texto para todo lo que es la E y lógico todo lo que es la F. Entonces, por eso entiende Excel que todo esto es una base de datos. ¿Okay? Veremos más adelante opciones de ordenar, de tablas, y vamos a encontrar eso de que si ya Excel entiende que hay un consecutivo, que no hay un salto de renglón o un salto de columna, pues entiende que esto es una base de datos. Okay. La intención entonces ahorita es mostrar mi primer cursor. Voy a tomar de abril a sábado y recordarles, porque aquí tengo la información de que ayer estábamos viendo cómo se trabaja este tipo de iconito que es la flecha y con sus puntos cardinales y que me da la opción de mover. Ok, pues entonces vemos ahora de qué se trata. Entonces tomé de abril a sábado. Quiero llamar su atención que yo ya, aquí ya vemos la cruz blanca, pero en cuanto llego al lateral, está ahí lo que es la flecha con sus puntos cardinales. Todo lo que son laterales, ahí está toda la lateral, ahí voy a encontrar. De repente, por un detalle de mi ratón, sí, pues no cambia a la cruz blanca, ¿no? Pero miren, más o menos ya he encontrado el chiste para entender que esto es un borde y que sobre ese borde ya puedo yo manejar el movimiento. Voy a hacer el caso de lo que es arrastrar. Estoy apretando mi botoncito el izquierdo del ratón y en ese momento me empiezo a mover, ¿sí? Y en el movimiento ustedes están ahora sí que viendo por dónde puede quedar la información, ¿no? Hasta que no suelte mi ratón, pues esto va a aparecer ese rectángulo que tengo ahí, ¿no? Entonces voy a soltar en esta parte, suelto mi ratón y ahí apareció mi información. ¿Sí? Entonces tengo que ya en la primera área que ocupé me queda vacía, pero toda la información que estaba ahí ahora ya llegó a este lugar donde solté mi información, mi ratón, ¿no? ¿Okay? Bueno,
ese tipo de procesos sucede pues donde ustedes lo quieran llevar, ¿no? Si ustedes en un momento dado quieren llevarlo más abajo, si en este caso quieren regresarlo más arriba, ¿sí? Entonces no van a tener ningún problema. Todo es que se ubiquen en el borde y arrastren la información, ¿sí? ¿Vale? Ahora, yo lo he estado dejando caer donde hay vacío, ¿no? Pero ¿qué pasaría si lo dejo caer donde hay información? Vamos a ese caso, le voy a dar control Z para que nada más sea un movimiento el que tenga, que ya lo moví varias veces, ok, entonces con control Z, vuelvo al proceso anterior, ¿no? Entonces estoy en lo inicial, voy a tomar el borde y en ese momento lo dejo caer aquí donde hay información, ¿ok? Entonces voy a llegar entonces aquí a los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando lo que yo ahorita estoy arrastrando es abril, mayo y junio. Voy a cerrarlo, voy a soltar, y en eso en soltar me aparece este tipo de ventana. La ventana me dice desea completar el contenido de celda de destino, porque claro, o sea, ahorita qué pasaría con octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver, vamos a decirle aceptar. Y bueno, se limpió la parte donde iniciamos y se eliminó o se sobreescribió la información donde estaba octubre, noviembre y diciembre. ¿Okay? Entonces, teniendo este tipo de proceso, ustedes ya saben qué va a pasar cuando haya texto, pues les va a hacer la pregunta. Cuando no, pues bueno, sin problemas va a dejar caer la información donde suelten su ratón. ¿Okay? Voy a darle control Z. El proceso que quiero que ustedes tomen en cuenta es ahora el cambio entre hojas. Estoy en la hoja 1, voy a pasar a la hoja 2. Voy a cerrar un poquito más esta ventana para que podamos ver estas áreas. El área 1, el área 2, no hay nada. ¿Okay? El área 3 tampoco hay nada. ¿Okay? ¿Sí? Todo limpio. Y entonces vamos a ver cómo trabajamos para poder llevar mi información de una hoja a la otra. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi proceso de señalar grupo y cuando estoy arrastrando, pues puedo llegar a la hoja 2. Llamamos atención que en este tipo de proceso, aquí hay una opción de listo y listo lo maneja porque está, ahora sí que previendo el Excel que tú vas a hacer un movimiento y dice que está pues atento, ¿no? a ese proceso. Vamos entonces a hacer el movimiento y quiero llamar su atención aquí donde dice listo va a cambiar ese tipo de mensaje. Voy entonces a proceder a mover mi grupo de celdas y cuando llego a la hoja 2 en apariencia yo pensaría que ahí puedo soltar, pero no, miren, lo que hace es arrastrar hacia abajo la pantalla. Entonces, ¿cuál es el proceso que tengo que hacer? Me lo dice el estatus de lo que es este Excel. Ahora dice arrastre para mover el contenido. Puse Alt para alternar hojas. Yo todavía no he soltado, pero voy a oprimir Alt y vamos ustedes a ver que voy a intentar otra vez entrar a la hoja 2 y hay un cambio en este proceso. Ya oprimí Alt, incluso me doy cuenta porque aparece otro tipo de mensaje que no tiene nada que ver, pero bueno, ya estoy apretando Alt y cuando llego a la hoja 2, miren cómo ya cambió y ya puedo soltar mi información donde yo quiera, ¿no? Voy a soltar tanto Alt como mi botón de ratón y ya apareció aquí la información que estoy moviendo. En la hoja 1 ya no aparece, ¿ok? Pero en la hoja 2 ya lo moví, ¿ok? Entonces, donde yo solté, ahí quedó. Entonces, este proceso se puede llevar incluso hasta la hoja 3. Voy a hacer el mismo movimiento. Bueno, voy a moverme por otro lado porque no vayan a pensar que nada más por el lateral se puede. Ya estoy aquí, entonces voy a llevarlo a la hoja 2, pero primero lo oprimo Alt, ya se apretó Alt, ahora sí llego a la hoja 2, ¿sí? Voy a la hoja 3 y aquí suelto donde yo quiera, pero ya estoy en la hoja 3, ¿sí? Entonces la hoja 2 ahora ya no tiene nada, la hoja 1 tampoco y está en la hoja 3, ¿sí? Bueno, voy a regresar a este control Z. Siento que esa es la parte interesante de lo que es el mover nuestra celda o nuestras celdas. Y el último comentario que yo quiero que ustedes se lleven a la hora de estar trabajando lo que es una base de datos como esta, es que ustedes pueden estar, miren, yo aquí nada más tengo 14 filas marcadas, ¿ok? Y en ese proceso, si yo estoy en alguna celda,
Deben de saber que cuando me aparece el borde, yo tengo la opción de irme al lugar último de la columna o de la fila. Por ejemplo, si yo estoy en sábado y le doy doble clic aquí en la lateral que está encima, se va hasta acá arriba. Entonces, por lógica, si yo le doy doble clic en este que está lateral, pero de abajo, se va hasta abajo. Hoy es que yo lo quiero hacia la derecha o hacia la izquierda, mismo caso. Voy al lateral, le doy doble clic, ya se fue a la derecha. Voy al otro lado, le doy doble clic. ¿Okay? Entonces podemos jugar ese tipo de procesos, ¿no? Entonces yo, para ir más rápido, digamos, en este tipo de base de datos, pues es muy simple, no tiene más que 13 datos, pero si yo tuviera uno de 1000 y quiero ir al último, pues no voy a estar arrastrando aquí con mi barra de desplazamiento o dándole página siguiente o con el rol del ratón. Doble clic y ya se fue hasta abajo. Y si quiero ir al inicio, pues lo mismo, doble clic y estoy arriba. Ok, espero que esto te vaya gustando. Es nuestra primera ejercicio de cómo movemos con los cursores. Te espero en el siguiente. Ojalá te haya gustado y me acompañes. Bye.